Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a orar un momento. Oramos, Dios, y rogamos que el peso de sabernos aquí frente a tu palabra sea más importante que cualquier otra distracción, cansancio o apatía que tengamos. Señor, este mensaje tiene que ver con cada uno de nosotros, mujeres u hombres, jóvenes o adultos aquí. Ayúdanos a verlo, Padre. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Amén. Si pudiéramos alguna vez, como hoy, leer ese texto que leímos, pero en relación a la iglesia, no en relación a una esposa o a un esposo, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos amar, estimar y valorar más la iglesia donde Dios nos tiene. ¿Sí? Porque lo que Pablo está diciendo es que había un misterio. Cuando Pablo dice, está refiriéndose allá a Génesis 2:24, diciendo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pablo está trayendo que desde la antigüedad Dios estaba construyendo un símbolo, un significado medio oculto todavía en los tiempos antiguos de lo que el matrimonio era. Para Dios, el matrimonio es un símbolo más grande. Si es importante el matrimonio y la familia, para Dios es que puso y estableció el matrimonio en el mundo para que luego la iglesia apareciera y cobrara un lugar de supremacía y de importancia en el mundo, para que Dios a través de la iglesia filtrara toda su voluntad y todo su proyecto de amor, de misericordia, de perdón por la humanidad. Es precioso nuestro matrimonio, nuestra familia. Hay que orar, cuidarlo, etc. Pero dice la Biblia que Dios estableció el matrimonio con una finalidad, la familia con una finalidad. Y esto es que luego la iglesia apareciera y descubriera un misterio, que era esta relación de carne entre un hombre y una mujer, que era esta relación de amor, de entrega, de sujeción de un hombre y una mujer. Y entonces, tiempo después, con Pablo, ese misterio se quita, se entiende. Y entonces dice, es que el marido es Cristo, es que la esposa es la iglesia. Y esa relación que ustedes han vivido, en la que han vivido todos estos años entre esposo y esposa, en realidad es una relación que ahora en la palabra cobra dimensiones con una enseñanza pues muy superior, ¿no? Este misterio, insisto, así lo llama Pablo, es un misterio. Pablo está hablando, pero este misterio ya se descubrió, es Cristo y la iglesia. ¿Saben a tal grado que dice la palabra que ahora la relación de carne, la intimidad sexual entre un hombre y una mujer que les hace ser uno solo, esto también dice, esta relación de carne, de una sola carne, se vuelve un ejemplo y un símbolo para hablar de una intimidad total y plena
donde no hay espacios entre uno y otro, en cómo Cristo ama a la iglesia, se posesiona de la iglesia, y la iglesia agradecida, la iglesia admirada, recibe al esposo, recibe a Cristo, diciéndole sí a su voluntad, ¿no? Y entonces Pablo dice, ¿verdad? Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿No? ¿Esposas? ¿No esposas? Bueno, dice Pablo, pues así es Cristo. Así Cristo lo hace con la iglesia. Así Cristo cuida y se ha entregado por la iglesia, porque dice el texto, porque ahora nosotros, usted y yo, somos miembros de este cuerpo. Y como iglesia, como cuerpo, yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Sígame en esto. Y entonces, el apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia, la habla como esposa. Me interesa que me sigan esto, porque yo sé que al final usted y yo vamos a tener que decirle sí al Señor. ¿Cómo es qué significa que la iglesia es la esposa de Cristo? ¿No? ¿Qué significa tener a Cristo como nuestro esposo? Porque fíjese que yo pienso en la iglesia en relación con los demás, ¿no? David y Sonia, en los años y años en una congregación donde se entregaron y sirvieron a Dios. Javier y Noemí, ¿verdad? Con las muchachas y con Oscar. En los años en que conocieron a Cristo y Dios les dio esta oportunidad de encontrar a Cristo. Y cómo caminaron sus primeros pasos en la fe en una iglesia. Para mí, para nosotros, la relación de esposa con el esposo tiene que ver más con el hermano. Con que yo soy una parte del cuerpo y él es otra parte del cuerpo. Entonces amo esa iglesia y me gusta a lo mejor cómo predica el pastor. Pero cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las dificultades y luego las desilusiones del pastor o de alguien en la iglesia, esa iglesia deja de ser esposa de Cristo ante mi mente y mi corazón y se convierte más en una relación de los amigos ofendidos. Se va diluyendo el principio de la palabra de una iglesia que Él ha comprado, ¿verdad? Y que ha amado, y para mi corazón esto ya, no, me voy a cambiar de iglesia. No, ya no. Yo quiero hablar en lo que me queda de 4 razones por los que esta iglesia, cualquiera otra, pero esta donde Dios nos ha puesto, tiene para el corazón de Dios un valor inestimable, insuperable. Dice la palabra que Cristo nos amó mucho antes de ser lo que ahora somos. Cristo nos amó como iglesia mucho antes de ser lo que ahora somos. Bonitos y bonitas ahora este domingo. Y muy cantantes, muy serviciales, muy predicadores, muy todo. Desde antes de que fuésemos lo que ahora somos, dice la Biblia, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, mire, ¿cómo elegimos esposas? ¿No dice el texto, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Miren el orden. Dice, ámenlas y luego entréguense por ellas. Cristo hizo lo mismo. Antes de subir a la cruz, Cristo amó al mundo y amó a la iglesia. El móvil de la cruz fue el amor de Cristo por nosotros. ¿Cómo se enamoró Cristo de nosotros? ¿Cómo es que Cristo nos amaba mucho antes de que yo hubiera nacido o mucho antes de que los hermanos primeros aquí hubieran comprado este terreno y hubieran construido aquí? Él nos amó, dice, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que fuéramos una iglesia bella, una iglesia que haya logrado cosas. Él nos amó y nos eligió, pero nos amó y nos eligió no como nosotros lo hacemos al escoger un esposo o al escoger una esposa. ¿No? Cristo amó a la iglesia poco probable de ser amada. Cristo escogió a una iglesia y decidió conformar una iglesia que se llama el Calvario cuando era infiel, no atractiva. Nadie se quería casar con ella.
¿no? ¿Qué es esto? Bueno, primero pensemos en cómo éramos antes o cómo seguimos siendo. Porque el amor de Cristo por nosotros no comenzó cuando nosotros podemos traer a un amigo y aquí conoce de Cristo y se queda entre nosotros. El amor de Cristo no comenzó por nosotros como iglesia cuando traigo a mis hijos a una clase y le enseñan un verso de la Biblia y me lo dice en la casa. El amor de Cristo por la iglesia fue su primer amor. Es el amor que era libre y es incondicional. Allá en Efesios 1:4 que se leyó ahorita, ¿no? Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para poder lograr, dice, con ese amor y ese escogernos antes, poder comenzar su proyecto de hoy, que fuésemos una iglesia santa y sin mancha delante de Él. Es decir, no nos escogió porque éramos santos. Dios no nos bendice como iglesia porque nos haya elegido por ser una iglesia hermosa. Nos ha amado con un amor incondicional, que dice la Biblia que Dios es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, que aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dios escogió una esposa muerta. Una esposa muerta. ¿Cómo escojo yo a la esposa? ¿O cómo le da usted el sí a un muchacho, verdad? ¿Se acuerda cómo era su marido? Bueno, ¿se acuerda cómo era la esposa? Ayer tuvimos este taller de matrimonio, de gente que quiere aprender a aconsejar matrimonios, ¿verdad? Vino un pastor allá de Cuernavaca, de Puebla, y nos repasó lo que sabíamos, pero nos enseñó mucha Biblia. A mí me gustó mucho que nos enseñó mucha Biblia del por qué la familia el matrimonio es un proyecto de Dios, ¿verdad? Y él decía esto, ¿verdad? Decía que mentimos cuando nosotros decimos que lo que nos gustó de él o de ella fue su vida espiritual. Pues porque Dios nos creó como hombres o como mujeres que nos atrae, nos pesca las cosas externas. ¿Qué habrá visto en Cristo en nosotros? Porque dice la palabra que Él amó a una iglesia que estaba muerta en sus pecados y en sus delitos. ¿Cómo son los muertos? ¿Cómo se ven los muertos? ¿Cómo huelen los muertos? ¿No? Pero esto es lo que pasó. Nosotros ahora somos miembros de una iglesia viva porque Cristo nos dio vida juntamente con Él. Yo no tengo ningún mérito en la iglesia, lo único que tengo que hacer es servirle, amarle, entregarme por Él en la iglesia donde Dios me ha puesto. Porque desde antes que pudiera parecer bonito o bonita, desde antes que pudiera parecer un poquito atractivo ante los ojos de ustedes, dice la palabra que Él me escogió con un amor fiel, con un amor electivo de su corazón, ¿verdad? Cuando yo estaba muerto en mis pecados y delitos. Este es un amor precioso de Dios. Esto significa para mí que yo tengo que darle siempre gracias a Dios por haberme elegido en mi condición, pero yo también tengo que darle gracias a Dios por la hermana y por el hermano, que juntos en la iglesia hoy somos parte del corazón de Dios. Existen un montón de iglesias, muchas iglesias mejores que esta iglesia. Pero ante los ojos de quién es mejor que esta iglesia. Una de las grandes tragedias que hay son las debilidades de la iglesia, en donde nosotros hemos aprendido a amarnos, nos queremos, nos amamos, tenemos más relación con una familia que con otra, buscamos más a una familia que a otra, nos sentimos más empáticos con unos hermanos que con otros, ¿verdad? Y esto no es malo, pero déjeme decirle esto: el amor que uno experimenta por los hermanos y las hermanas, uno debe preguntarse si es porque tiene que ver con el amor de Cristo, que ama incondicionalmente aún en los delitos y pecados, o este amor que experimento por la familia de mi hermana o por mi hermano o ese matrimonio tiene que ver con mi empatía personal, tiene que ver con mi agrado personal. Así como escojo hermanos para compartir la fe en la iglesia, es el mismo mecanismo que escojo vecinos o amigos
o relaciones en el trabajo, en la escuela, como que tiene el mismo parámetro. Y es no, porque dice la palabra que el Señor Jesús amó incondicionalmente a la iglesia. Yo quiero insistir en esto, porque dice que de tal manera amó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Una vez que pasó esto, dice la palabra, entonces Dios te comenzó a ver, a usted y a mí, con la vida eterna en Cristo, con la fe en Cristo personal, nos comenzó a embellecer y nos comenzó a unir al proyecto de la iglesia. Por causa de Cristo. No es mi gusto porque esta hermana es muy linda y entonces yo me voy a hacer amigo de ella. Voy a invitar a este matrimonio, me voy a relacionar con esta familia. Dice la palabra que en el amor de Cristo yo puedo llegar a entender que el proyecto de embellecimiento de los creyentes, el embellecimiento de la iglesia, se llama Cristo Jesús. Se llama la entrega de Cristo en la cruz por nosotros. Ser la esposa de Cristo, entonces, es que Dios nos amó antes de que fuéramos atractivos. Él nos amó y nos ama porque nos ha elegido para ser una iglesia donde su voluntad se da. Unos la hacen, otros no, pero su voluntad se da, ¿verdad? Y entonces nos mueve a parecernos a Él, a testificar en la calle, a compartir el proyecto de Dios en nuestra propia familia. 2, dice el texto que Cristo se entregó por la iglesia. La segunda cosa que significa ser la esposa de Cristo, la primera es que Él nos eligió antes de ser algo. Así muertos, Él nos eligió como esposa. Nadie elige una esposa muerta. Él sí. Porque Él nos dio vida, Él nos dio el valor que ahora tenemos a través de la cruz. Pero dice el texto que se entregó por nosotros, se entregó por la esposa, se entregó por la Iglesia Bautista del Calvario. Iglesia Bautista del Calvario, que se llama también Martínez, Villarreal, Domínguez, López, Vázquez. Así se llama la iglesia. Estamos compuestos y eso es lo que el Señor nos tiene en su corazón. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y no se quedó ahí. Qué lindo es el hermano, qué linda es la hermana. Yo lo amo, la ama. Dice que se entregó a sí mismo por ella. Es decir, Cristo no se ganó una esposa en el camino, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pues que le doy flores a Marta. Imagínense cómo los matrimonios que estamos aquí, cómo nos ganamos al esposo y la esposa. ¿Cómo se ganó usted a su esposa o a su esposa? ¿Le dio una cartita? Y dijo, no hombre, este es poeta, ¿verdad? Y ya nada más se casaron y el poeta se convirtió en otra cosa. ¿Cómo nos ganamos a la esposa? Porque dice la palabra, Él no pagó una dote por ella. Cristo no pagó una dote, un precio como cualquiera de nosotros. Ni siquiera la enamoró con los regalos que Él tenía. Para ser la esposa que Cristo quería tener, dice que la amó con un amor tan electivo, insisto, electivo, porque Dios pudo escoger a los Clarion, pero me eligió a mí, que Dios sabe lo chueco que soy, que andaba. Dios sabe quién era yo y quién es usted, pero dice que su amor electivo le hizo al Señor meter su proyecto de salvación en mí, pero también su proyecto de iglesia en mí y en mi familia. Y entonces dice, se entregó por nosotros. Ese amor desde antes de la fundación del mundo, pues lo hizo. En otras palabras, poner todo límite bajo la cruz del Calvario. La cruz es el ramo de flores más grande. La cruz del Calvario es la dote más grande que el Señor pagó por una iglesia bautista del Calvario, que usted y yo somos parte de ella. Se entregó por nosotros para que mi hijo y mi hija en esta iglesia creciera y aprendiera a amar a Dios y aprender de Dios. El Señor se entregó por la iglesia para hacerla su esposa, allegarse a ella y procrear entre nosotros todos esos frutos del Espíritu aquí entre nosotros. O sea,
Primero no se limitó a morir por una esposa indigna, una cualquiera, porque, perdónenme que lo diga así, porque nosotros nos acostábamos con todo mundo que tuviera en la frente el letrero de egoísmo, el letrero de placer. Yo soy primero, le decía Dios, y luego tú. Bueno, aún así, Dios se entregó y no se limitó por mí. Él murió en la cruz del Calvario. Aunque la iglesia le encontrara repulsivo porque le dábamos la espalda al Señor, Él subió a la cruz y dijo: así te voy a enamorar, entregándome por ti. Miren lo que sí dice la palabra. Dice la palabra, vean el verso 25. ¿Alguien quiere leer fuerte el verso? O vamos a leer todos el verso 25. Ya habían cerrado sus Biblias. No dice que se entregó por muchas iglesias. Entendemos que es la iglesia universal, pero déjenme decirlo así: se entregó por ella, especialmente por ella, únicamente por ella. ¿Sí? Cuando Jesús dice ante Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Precioso. Pero cuando leemos aquí esta parte, el texto literalmente dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para redimir a la iglesia, para organizar a la iglesia, para unificar a la iglesia. Por eso no se vale la manera en la que yo toco a la iglesia. No se vale la manera en la que nos tratamos como iglesia. No se vale la manera en la que yo soy tan frágil como iglesia. Perdónenme, a veces la iglesia, en lugar de ser miembros fuertes, miembros y miembros decididos, amando al Señor en este lugar, somos como esas florecitas, esas teresitas, ¿verdad? Tan frágiles. Si nos da el sol 3 minutos, ya les cerró. Y si viene mucha lluvia, ya está cerrado. Dice el texto, entonces, que el Señor se entregó por nosotros. 3, el texto también, ya estoy acabando. El texto dice que el Señor limpió a la iglesia de su pecado. Ser la esposa de Cristo significa ser limpiados de la culpa del pecado. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, dice, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí. El matrimonio con Cristo no era para amarnos, hacernos de Él y que nosotros le admiráramos. Su entrega, que fue la dote que pagó por nosotros, dice que también nos valió para que nuestros pecados fuesen limpiados. ¿Sabe lo que significa la herida que traigo en el corazón de lo que pasó con mi hijo? Pero la Biblia dice que el Señor Jesús en la cruz del Calvario limpió todo pecado, mío o de todos. Ese lavamiento, esa sangre de Jesús que nos lava, nos cubre y nos protege para seguir siendo de Él, para seguir siendo una esposa que le sigue y se somete a Él. No es lo que pasa aquí a nuestro alrededor lo que nos dirige, nos pesa o nos da rumbo. Es lo que pasó en la cruz del Calvario. Dice la palabra que nos amó, se entregó y nos lavó, lo que determina mi presente, lo que hace que esta iglesia sea poderosa, lo que me hace seguir manteniéndome firme como iglesia, porque dice la palabra que finalmente el agua, que es un símbolo del agua del bautismo, nos lavó espiritualmente de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero el bautismo sepulta en esa agua, en tierra, sepulta todo lo que el Señor hizo. Y voy a terminar leyendo, vamos a leer juntos Ezequiel capítulo 16. Nos vamos a ir leyendo Ezequiel 16. Vamos a leer de los versos 3 al 9. Este es el cuadro bíblico más gráfico del matrimonio de Dios, de Cristo con la iglesia. Ezequiel 16 es un cuadro que Dios quiso pintar, una imagen que Dios dejó en la Biblia para que nosotros pudiéramos entender lo que significa
el amor electivo de Dios al escogernos como esposa. Al escogernos como esposa, Cristo de Él. Miren cómo lo pinta. Ezequiel 16. Vamos a leer versos 3 al 9. Juntos dice la palabra. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor. Y fuiste mía, te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Amén. Hasta ahí. Esto es lo que significa ser la esposa de Cristo. Esto es la manera en la que Cristo lo hizo por nosotros. Estábamos desnudos, cubiertos de sangre de nuestro pecado, y dice que estábamos muertos, pero Él pasó junto a nosotros. ¿Se acuerda Jaime Rodríguez cuando Cristo pasó junto a usted? ¿Se acuerda Abimael cuando Cristo pasó junto a ti? Dice la palabra que Cristo pasó junto a nosotros y nos dijo: vive, vive. Aunque nuestra familia se hubiera opuesto, Él dijo: vive. Aunque nos hubiéramos equivocado y estuviéramos pagando las consecuencias de esos pecados, Él dijo: vive. Y Él se detuvo y dice que nos amó, nos eligió y se casó con nosotros, hizo un pacto con nosotros. Termino así. Hermanos, es muy alto y es muy grande espiritualmente lo que ha pasado entre nosotros. La iglesia no es esto. La iglesia no somos así nosotros como nos vemos. Hay un significado espiritual poderoso que Dios le llama iglesia, que es esposa. Y esto es un alto significado, no porque la esposa haya sido bella, sino porque Él nos escogió antes, nos embelleció ahora, y Él está pidiendo: mujeres, esposa, sujétate a tu marido. Sujétate a tu marido. Iglesia, sujetémonos a Cristo. Ya no nos gusta la iglesia. No es la iglesia que yo quiero. Yo aspiro a otra iglesia y lo quiero de otra forma. Diremos misa, pero la iglesia, ante los ojos de Cristo, siempre tiene la esperanza de llegar a ser la esposa bella, la esposa amada, porque antes que fuésemos, desde antes, Él nos escogió. Mire, la iglesia muchas veces yo creo que es un vaso así de plástico. Le hago como quiero y la tiro. ¿Por qué? Porque no se va a romper. Porque me escudo diciendo que es la iglesia de Cristo y nada la va a poder detener. Pero déjeme decirle, la iglesia no es de plástico. Es una mentira cuando yo pienso que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia y la trato así. Cuando yo trato hacia la iglesia es un vaso de vidrio. Si yo lo tiro, se va a romper. Sí se va a romper. Nos vamos a salir todos corriendo de aquí.
Vamos a escoger una iglesia a nuestro antojo, a nuestro gusto. La iglesia de Cristo es así. Él la hizo así cuando en la cruz del Calvario se entregó por nosotros, nos limpió con su sangre y nos hizo reconocer que antes de que fuésemos bellos o bellas, Él fue y nos eligió como éramos. Y yo le invito a pensar cuánto estimamos a la iglesia. Porque me gusta venir a la iglesia, perdónenme hermanos, pero no me gusta que me diga nada de mí y de mis hijos. Pero aquí en la iglesia debemos mantenerla también como una iglesia santa. ¿Cómo embellezco yo la iglesia de Cristo? Amando a los hermanos y entregándome por ellos, como Cristo lo hizo. Sirviendo a Cristo aquí entre nosotros, de la manera en que Él los hizo, nosotros debemos servir. Y debemos seguir viviendo vidas santas, santificando nuestras vidas en su palabra y en oración. Nosotros, cuando nos cayó el 20 de ser esa iglesia que antes de ser una iglesia virgen, éramos como las prostitutas, dice la palabra, Él nos amó así, se casó con nosotros, nos ha embellecido desde la cruz del Calvario, pero ahora nos ha dado a nosotros ese nombre de esposas. ¿Quiere seguir siendo usted parte de la iglesia que Él ganó aquí? Porque aquí en la iglesia, y si trajera sombrero me lo quito, hay hermanos fundadores, hermanos antiguos, hermanas antiguas, que han amado al Señor, que se han entregado al Señor y han permanecido fieles al Señor, amando a Cristo aquí. Tenemos que unirnos y debemos orar por cambiar esa manera de pensar de nuestra iglesia. Voy a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y yo quiero invitarle a usted. Usted que nos visita hoy, este mensaje pues también es para usted, porque mire lo que ya le he escuchado. El Señor nos ama y en la cruz del Calvario murió como éramos. Esta iglesia es una iglesia que le pertenece al Señor. Piense en eso usted, hermana, hermano. Esta iglesia Él la ganó, Él la compró, Él la eligió. Y yo soy parte de su elección. Soy parte de su entrega. Soy parte de su amor. ¿Alguien aquí pudiera decirle al Señor, perdóname y ayúdame a ver tu iglesia con tus ojos, amar tu iglesia con tu amor? Gracias, Señor. Dígale al Señor, alguien aquí, gracias porque me has puesto en este lugar donde he aprendido a conocerte, a amarte. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir, Señor, mi amor es tan limitado por los hermanos y las hermanas? Enséñame a amar a tus hijos y a tus hijas aquí, con tu corazón de entrega, con tu corazón. En el nombre de Cristo, Señor, gracias porque nos has dado el privilegio de tener un pacto contigo y que nos llames esposa. No merecemos, Dios, ser tus hijos ni pertenecer a la iglesia como esposa tuya. Hoy te damos muchas gracias porque tú, Señor Jesucristo, nos elegiste aún como estábamos o éramos. Gracias por entregarte a nosotros en la cruz y demostrarnos tu amor de esa manera, enamorarnos de esa manera. Gracias, Señor, porque nos lavaste con tu sangre, nos limpiaste de nuestros pecados y nuestra maldad. Forma en nosotros, Dios, la iglesia que tú quieres. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por tratarnos
con un amor carnal. Perdónanos por abrir nuestra boca para ofender a tu iglesia. Sigue levantando entre nosotros luminarias que reflejan la luz de Cristo, que son hermanos y hermanas, fieles a ti aquí, servidores a ti aquí, que se entregan y que sostienen tu obra de manera decidida. Gracias te damos por ellos. Pero toda tu iglesia, a todos por igual, los quieres ver como la esposa que se sujeta a ti, que te ama, que te obedece, que te sirve. Si usted está en este deseo, yo sé que sí. Póngase de pie para cantar así. Una vez más. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, el centro de tu iglesia, una vez más. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda